Hermanos, bienvenidos nuevamente a temas bíblicos. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que es muy importante que nosotros lo entendamos, porque hoy día hay algo dentro de las iglesias, la conocida o la mal llamada psicología cristiana, que en el tema de la consejería, que más adelante habrá una serie al respecto en este canal, em, tratan mucho con las personas el tema de la autoestima. Entonces, cuando una persona es depresiva, cuando una persona está triste, cuando una persona tiene problemas con la envidia, con muchos casos en específico, se trata el tema de la autoestima y lo que se dice es que debe amarse a sí mismo. Si usted no se ama a sí mismo, usted no va a poder amar a los demás. Si usted no se ama a sí mismo, usted no podrá dejar la envidia, no podrá dejar el rencor. Tiene que comenzar por ahí. Bueno, eso es un tema recurrente en grupos de jóvenes, incluso desde los púlpitos, pero quisiera mirar qué es lo que la escritura nos dice al respecto. ¿Es correcto decirle a una persona que debe tener autoestima? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dicen las epístolas al respecto, el libro de los Hechos? Yo quiero mirar rápidamente porque no quiero que este video sea largo, quiero que usted lo vea hasta el final. Mirar rápidamente unos pasajes en las Escrituras. Primeramente, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo al respecto y quiero mirar un pasaje en Mateo capítulo 22, versículo 38. Mateo capítulo 22, versículo 38 y 39. Dice así la escritura. eh, este es el primero y grande mandamiento. Se está refiriendo a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, corazón, alma y mente. Y luego dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que ese a ti mismo esté ahí. No dice amarás a tu prójimo como amas a la persona que más amas, como amas a tu mamá, como amas a tu hijo, a tu esposa. No, está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implícitamente nos está diciendo muchas cosas. Que el problema del ser humano no es falta de amor propio, sino exceso de amor propio, el, muy lo contrario a lo que dicen hoy día los psicólogos. Miremos otro pasaje acerca del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor está diciendo que el amor para los familiares debe parecer aborrecimiento en comparación con el amor que nosotros debemos tener hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que el texto quiere decir, no nos está mandando a odiar. Entonces dice que debemos incluso, como hace el énfasis ahí, aún también su propia vida. Nos manda a amar más al Señor que a los padres, la esposa, los hijos, los hermanos y aún su propia vida. También ese aún ahí es muy importante porque está diciendo que incluso es fácil amar a Dios más que a cualquier familiar o a cualquier persona cercana, pero cuando se trata de su propia vida, el Señor tiene que hacer un énfasis fuerte ahí, aún su propia vida. ¿Por qué? Implícitamente también nos está diciendo que nos amamos demasiado y que es fácil dejar de amar a un ser querido, pero cuando se trata de yo amar a Dios más que a mí mismo, ahí es donde está el problema grande. Otro pasaje, y ya ahora mirando lo que el apóstol Pablo dice, vamos a mirar dos pasajes rápido allí en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24 dice la escritura, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es una, es algo muy contrario a lo que
decía al principio que se enseña hoy día. Hoy día le dicen a la persona, ámate a ti mismo, valórate a ti mismo, pero Pablo está diciendo, no estimo preciosa mi vida. Y Pablo está hablando en el contexto de que iba a Jerusalén y que sabía lo que le iba a ocurrir allá, que lo iban a encarcelar y que muy probablemente lo iban a matar. Y los hermanos le decían, no vaya a Jerusalén. Y él dice, no hago caso, de ninguna hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Ahora, si Pablo es amar a su vida por sobre todas las cosas, como eh, está dentro de nosotros ese sentimiento, pues él hubiera dicho, no, no, yo no voy a ir a que me maten, yo tengo que ser prudente, no, no estimo mi vida preciosa. Pablo había aprendido mucho del Señor Jesucristo. Pablo había aprendido a que debemos amar al Señor sobre todas las cosas, aún por encima de nuestra propia vida, y en este caso el ministerio, las misiones implicaban el incluso poner en riesgo su vida, y eso no era para personas que escucharan consejeros decir ámate a ti mismo. Otro texto, hay una página después en Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No estoy dispuesto solamente a sufrir, sino a morir. No estimo preciosa mi vida. Jesús dice, si alguno quiere seguirme, debe aborrecer aún su propia vida. Eh, Ahora, esto no nos está mandando a que nos debemos odiar, que no nos debemos cuidar, que debemos ser unos imprudentes. No, simplemente nos está diciendo el ser humano se ama demasiado. El ser humano se deja gobernar por su antropocentrismo, es decir, el hombre es el centro de todo. Estamos en una cultura, en una sociedad desde el inicio de la humanidad que es narcisista, que es antropocéntrica, que se ama demasiado a sí mismo y que no está dispuesto a renunciar a sus gustos, a su pecado, a sus cosas para seguir a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice la escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La cereza del pastel. Debes estimar a los demás como superiores a ti mismo. Muy diferente a decir, debe valorarse, debe saber quién eres tú, que eres más que cualquier otra cosa, no te desvalorices o no hagas caso a lo que dicen de ti, tú eres un triunfador, un vencedor. Pues hermanos, yo creo que eso no tienen que decírselo a una persona porque eso está innato en el ser humano. Nos amamos demasiado. Aún cuando una persona se quita la vida, pues no está pensando en los seres queridos que van a quedar sufriendo y ese no es el tema. Eh, pero hermanos, quería compartir con ustedes este pequeño pensamiento acerca de que la autoestima es algo que ya está en nosotros, que nos autoamamos demasiado, nos autoestimamos demasiado y que la Biblia en diferentes lugares, en estos textos leídos, nos influyen, nos mandan a amar al prójimo como a nosotros mismos, porque ya nos amamos, a que no estimemos preciosa nuestra vida, porque de hecho la estimamos preciosa y por eso no nos entregamos al Señor como debiera ser, que estemos dispuestos aún a morir, dice, como dice el apóstol Pablo, que debemos aborrecer nuestra vida para ser discípulos del Señor, es decir, no amarnos tanto, sino que el amor que nosotros nos tengamos comparado con el amor a Cristo deba parecer aborrecimiento y que incluso debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo, porque el contexto de Filipenses está hablando de lo que Cristo hizo, de cómo Él se humilló, tomó forma de siervo y estimó a los demás como superiores a Él mismo. Por eso no se defendió, por eso no abrió su boca, sino que fue llevado como cordero al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Que Dios los bendiga y los invito a compartir el video, a suscribirse al canal si no lo ha hecho y que
siga recibiendo estos videos. Bendiciones.